Bueno, gente, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Realmente me complace mucho poder tener esta conversación con ustedes, dado que siempre, por muchos años, nos hemos conocido en asuntos laborales. Y la verdad es que compartir un poquito de cosas diferentes respecto a nosotros, no respecto a lo que pasa afuera de nosotros, me llamó siempre mucho la atención. Y hace 18 meses que me puse a estudiar una maestría en neurofelicidad aplicada, y tiene mucho que ver con el tema de cómo funciona el cerebro, qué pasa con nuestras neuronas y qué tiene eso que ver con ser feliz. Es un mundo fascinante, son cosas nuevas que la ciencia nos está poniendo a disposición. Esto se empieza a desarrollar a partir de los finales de los 90, cuando se desarrollan los escáneres cerebrales y empieza todo un desarrollo del conocimiento del cerebro como nunca antes en la historia de la humanidad se ha logrado conocer. Es algo impresionante. Les pido de favor que los celulares los dejen a un ladito. No estamos en asuntos laborales, estamos hablando de cosas que tienen que ver con nosotros, hacia adentro de nosotros. Entonces, nada le va a pasar al mundo si un ratito no están con el celular. Por favor. Ok, hablamos de gestión de las emociones. En el proceso evolutivo, y estamos hablando de millones de años, el ser humano, lo que hoy conocemos como el Homo sapiens, es el producto de muchos años de estarse transformando. Y hubo en algunos momentos en este gran proceso en que el ser humano sapiens convivió con muchos otros tipos de homínidos. A veces nos decían de que habían grupos de Neandertal, habían de Cromañón, de diferentes etapas de la evolución, pero la realidad es que muchos compartieron en un mismo momento. Y en ese proceso evolutivo los demás desaparecieron. Y el que permanece solamente es el Homo sapiens, que es lo que somos nosotros. ¿Y por qué fue que prevaleció sobre los demás? Porque en ese proceso de cambio cerebral hubo un momento en que los sapiens lograron controlar el fuego. Y eso les dio una gran ventaja sobre todos los demás. Y de hecho los demás no existen. Pero además, ¿cómo hizo para controlar el fuego? En el cerebrito, lo que yo digo, la cabecita, la última parte del proceso evolutivo se llama la corteza prefrontal, es esto que tenemos al frente de la cabeza, y es lo que nos hace diferente a todas las demás especies que habitan en la Tierra, a todos los demás mamíferos y todas las especies juntas. Y ese proceso evolutivo hizo que el sapiens pudiera prevalecer sobre los demás. Se estima que la vida de la Tierra tiene alrededor de 13.780 millones de años de estar en un proceso de constante evolución. Y lo que se logra saber hasta la fecha es que el sapiens tiene un poquito más de 2 millones de años de estar en un proceso de evolución constante. Y bueno, hoy el cerebro nuestro es el mismo de hace 20, 30, 40 mil años. Y ya vamos a ver por qué hago todo este contexto, por qué toda esta ubicación fisiológica, porque tiene todo que ver, absolutamente todo, con lo que hacemos todos los días. No pasa nada en nuestra vida si no es a través del cerebro. Y vamos a caer en el tema de las emociones para ver qué tiene que ver el cerebro con las emociones. Por eso es importante una ubicación de contexto histórico, de dónde venimos y qué somos. Nosotros como seres humanos nos movemos en dos dimensiones. Siempre estamos entre el amor y el miedo. Hagan un poquito de análisis de ustedes mismos y se darán cuenta
de que el miedo casi siempre nos tiene dominados. Dejamos de hacer muchas cosas por miedo. Y esa es la vida. ¿Cuál es todavía la función más relevante de nuestro cerebro? ¿Qué es lo más importante? Preservar la especie. Sigue siendo en el ser humano y en todos los mamíferos, lo más importante es preservar la especie. Y por eso existe el miedo, que es una de las emociones. El amor es un sentimiento, que no es lo mismo que una emoción. Ya vamos a ir aclarando todos estos conceptos. La vida, esta locura en que vivimos, este tormento permanente de correr, de querer hacer muchas cosas a la vez, de tener múltiples tareas, de tener muchas obligaciones, nos tiene en un proceso, digámoslo, un poquito como de abandono personal, en el sentido de que lo único que hacemos es responder a estímulos hacia afuera. Tenemos que hacer las cosas siempre pensando en lo que sucede afuera de nosotros. Sin embargo, adentro de nosotros, ese medio ambiente en el que estamos nos provocan situaciones que realmente son preocupantes y que importante sería si tratáramos de tomar un poco de conciencia de esas situaciones. Por ejemplo, cortisol y estrés. El cortisol es una hormona que se genera en el sistema suprarrenal, cerquita de donde están los riñones, y circula por toda la sangre. Se le responsabiliza por el estrés. No es bueno ni malo, simplemente es necesario. ¿Por qué es conveniente y necesario el cortisol? Hay una cosa que se llama el ciclo circadiano, que es un ciclo natural de 24 horas. Todos los días, cuando nos despertamos en la mañana, después de haber dormido, ojalá bien, hay un pico de cortisol donde se genera, se libera la hormona y hay una circulación fuerte de cortisol. Ese pico de cortisol está preparando al organismo para enfrentar el día. Conforme pasan las horas, se supone en la normalidad que ese cortisol debe ir bajando, porque es el que nos permite estar alertas, es el que nos permite funcionar, es el que nos permite estar con suficientes energías para poder enfrentar el día. Se supone que en la noche, cerca de las 10 de la noche, el cortisol debería empezar a bajar, pero en la locura que vivimos, en el estrés en que vivimos, no pasa así. Cuando el cortisol se mantiene alto, en niveles altos, hay una hormonita que debería segregarse cerca de las 10 de la noche que se llama la melatonina. Esa hormonita nos permite generar sueño profundo. No da sueño, pero cuando nos dormimos nos genera sueño profundo. Cuando el cortisol está alto, no hay melatonina. Entonces nos pasa que no dormimos bien, nos pasa que nos despertamos constantemente. No sé si alguien se acuerda de haber visto alguna vez Los Picapiedra, donde ahí aparece Pablo Mármol intentando dormir y da 150 vueltas en la cama y no puede dormir. Bueno, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Si alguien nos tomara desde arriba, nos veríamos como Pablo Mármol. Porque el estrés provocado por un cortisol en niveles muy altos, lo primero que hace es que bloquea el sueño. Y bloquea el sistema inmunológico. Pero además, les voy a contar los síntomas del estrés, los que son visibles. Caída de pelo, parpadeo o brinco de uno de los ojos, los párpados. Posiblemente tenemos algún taco a la hora de tragar, sentimos como un taco en la garganta. Tenemos hormigueos en las puntas de los dedos, o tenemos frío y hormigueos en los tobillos. Se nos vienen las contracturas musculares en la espalda, en la nuca, vienen las migrañas y vienen las famosas itis, la colitis, la gastritis, ¿verdad? Esos son los síntomas visibles de un cortisol que si no se controla se convierte en crónico.
Y cuando el estrés se convierte en crónico, estamos en serios problemas, porque estamos comprometiendo la salud. Y las cosas que no vemos que pueden pasar por el estrés crónico, puede ser un derrame cerebral, puede ser un paro cardíaco, y entre otras cosas, se puede morir. Entonces, es serio el tema de hacer lo posible por buscar formas de controlar el estrés. Las hay, y bastantes. Pero nuevamente, nuestra vida transcurre pensando todos los días en las cosas que hay que responder hacia afuera. ¿Y nosotros? ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestro interior? Porque nada hacemos con estar muy dispuestos hacia afuera si perdemos la salud. No hay absolutamente nada que se conozca todavía que sea más importante en la vida que tener buena salud. ¿Ok? Un repasito rápido entonces de qué tiene que ver el cortisol y el estrés en nuestra vida. Todo, mucho tiene que ver. Pero la vida no la pasamos viviendo de forma automática. Recuerden siempre, en todo lo que estamos hablando, lo más importante para el cerebro es preservar la vida. Y sobre cualquier cosa, eso prevalece. Vivimos de manera automática. Se sabe que más o menos el 95% de las respuestas cotidianas, lo que nos pasa todos los días, un 95% de las veces es una respuesta en piloto automático. Viene automático. No es consciente. Simplemente es automático. Y solamente el 5% de nuestras respuestas cotidianas son realmente racionales y pensadas. Para que vayamos teniendo un poquito más de claridad en cómo somos y cómo nos comportamos, cómo es nuestra conducta y cómo funcionamos realmente como seres humanos. Todos, aquí no importa la raza, no importa el color, todos funcionamos exactamente igual. Exactamente no tenemos un adecuado nivel de conciencia, puesto que vivimos la vida de manera automática. Y eso es un tema a tomar mucho en consideración. Hábitos. ¿Qué es un hábito? Es prácticamente todo lo que hacemos. Por eso vivimos en automático, porque estamos llenos de hábitos. ¿Por qué tenemos los hábitos? Ya viene el dato, pero se lo voy a adelantar. Más o menos tenemos cerca de 100.000 millones de neuronas estimado. Solamente el 2% están activas de manera permanente. No las mismas, pero el 2% están activas. El cerebro representa el 2% de la masa corporal, 2%, pero consume el 20% de la energía. Es mucho consumo de energía. Y si su función más importante es preservar la especie, tiene que haber formas de ahorrar energía. Y por eso existen los hábitos, que es como funcionamos normalmente, de manera automática. Los hábitos se forman por repeticiones, pasan sin tomar conciencia de ellos, simplemente es una repetición, otra repetición, y de repente ya tenemos el hábito. Son automáticos, no requieren ningún esfuerzo mental, pero además carecen de emociones, sensaciones o sentimientos. Ni siquiera tenemos la conciencia de que estamos actuando en base a hábitos y que estamos actuando de manera automática. Esto no suena como muy bonito, pero es una realidad y es importante que la conozcamos para que nos entendamos mejor de cómo es que funcionamos. Tendríamos un mejor mundo si dejáramos un poquito de tiempo para volver a ver hacia adentro y ser más conscientes de lo que pasa con nosotros. Si le damos mucha importancia al tema del cuidado del cuerpo, le damos mucha importancia al tema cognitivo, aprender cosas de forma más intelectual, pero cero tiempo a la parte emocional, lo que somos por dentro. Vamos a ir avanzando en esto. Ok, tenemos varios tipos de memoria y aquí hay un montón de mitos. Uno de los mitos más conocidos por muchísimos años es que no usamos
todo el cerebro, que usamos una partecita pequeña del cerebro, entonces tenemos un gran potencial de uso cerebral. Mentira, eso es falso. Usamos todo el cerebro. Recuerden, solo el 2% permanece activo, pero lo usamos todo. La otra cosa es que la memoria es una cajita que está por ahí, ¿verdad? Falso. La memoria funciona en diferentes partes del cerebro, depende de lo que estemos haciendo. Así se conectan diferentes partes. El cerebro no funciona de manera individual, funciona por redes neuronales. Todos son puras redes. No hay ninguna cajita especial para una cosa y otra parte para otra cosa. Todo funciona en redes. La función del cerebro, la memoria, es una función del cerebro que permite adquirir, almacenar y recuperar información, tipos de conocimientos, habilidades y experiencias pasadas. Tiene que ver con lo que pasó. Y tenemos 3 tipos de memoria. La memoria sensorial, la memoria de corta duración y la memoria de largo plazo. Vamos entrando entonces en otro conocimiento diferente. ¿Cómo es que funcionan nuestras memorias? ¿Y para qué sirven nuestras memorias? La vida no es lo que hemos vivido, sino lo que recordamos de ella para contarlo. García Márquez. Una de las cualidades que tenemos es que todo lo olvidamos. ¿Quién se acuerda de las 24 horas del día anterior? Nadie. Se acordarán de algunas cosas que pasaron ayer. Y tiene que ser así, no puede ser de otra forma. Imagínense lo que sería estarse acordando permanentemente de cada una de las cosas que pasó el día de ayer, la cantidad de energía que eso significa en el consumo. Pero además es aburridísimo. Las cosas que usted va a almacenar en su cerebro dependen directamente de las circunstancias emocionales con que fue vivido el momento. Por eso, hay mitos que se caen con esto de la memoria. Si usted no presta atención a algo, no queda en la memoria. El mito más fuerte que hay es el multitask, la multitarea. Absolutamente falso. El cerebro puede estar atendiendo una cosa a la vez. Hay gente con cualidades especiales que tienen la facilidad de conectar y desconectar muy rápido entre una cosa y otra. Pero lo normal es una cosa a la vez. Entonces, eso de que somos multitask y que tenemos la posibilidad de llevar muchas cosas de una manera simultánea, eso es absolutamente un mito. Veámoslo de esta forma. Si ustedes van al cine con su pareja y acordaron que cuando salgan del cine van a ir a cenar. ¿Ok? ¿Están viendo la película? Los dos, de momento, Stephanie empieza a pensar, ¿y a dónde vamos a ir a cenar? Sigue viendo la película. Vamos a ir a cenar a la pasta, y vamos a comer pasta, y vamos a comer con un vinito blanco, y la vamos a acompañar con un pancito con queso, y ya hizo todo el tour, y siguió viendo la película. Cuando terminó la película, su pareja, o su hijo, le dice, mamá, ¿vio qué buena aquella cena? La estaba viendo, pero no tiene idea de qué le está hablando, porque no estaba poniendo atención. No quedó nada. Entonces, depende de la atención que pongamos, así queda grabado en la memoria, sí o sí. Pero a la vez, como todo lo olvidamos, la parte de la memoria funciona de una forma muy interesante. Usted pone atención, si pone atención queda grabado en su cerebro, pero luego lo evocamos por alguna razón. Yo evoco mis recuerdos, evoco mi memoria, y yo lo trato de sacar. ¿Por qué estoy evocando un recuerdo? Depende de para qué lo quiero, depende de mi habilidad creativa, depende de las circunstancias en que esté viviendo. Entonces, los recuerdos nunca son iguales. A diferencia de un ordenador, una computadora, usted escribe algo en la computadora y lo guarda, y mañana lo abre y es exactamente lo mismo. No cambió nada, al no ser que usted le cambie algo. Con los recuerdos es diferente. Siempre que evocamos un recuerdo, depende de para qué lo estamos evocando, ya no es el mismo recuerdo de la vez anterior. Se va modificando permanentemente. Esa es una de las funciones que puede hacer el ser humano y esa es una de las cosas
maravillosas que tenemos dentro de nuestra mente, aunque se cuestiona el tema de que, por ejemplo, en los casos de los litigios legales con los testigos, cuando los abogados son muy vivillos y saben estas cosas y los juicios se hacen largos, hacen muchas veces las mismas preguntas y las mismas secuencias para que el testigo cuente y cuente. Y con las preguntas y con lo que va dirigiendo el abogado, el testigo va cambiando las versiones de acuerdo a lo que esté sucediendo. Y se logra muchas veces que lo que dijo la primera vez es muy diferente a lo que dijo la última vez. Porque así es como funciona nuestro cerebrito. Depende de la atención que le pongamos al hecho, queda o no queda grabado en la memoria. Simplemente desaparece. Ustedes pueden ser conscientes de esto, pasa todos los días, a cada rato, todos los días.